buenos días para todos y para todas. Un gusto volver a compartir con ustedes este espacio de formación de los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre democracia y elecciones. Antes de iniciar, les queremos dar un saludo de la organización Oxfam, de la Fundación DESC para América Latina y del Instituto Nacional Demócrata y, por supuesto, de los ciclos CAP. Esta mañana nos acompaña como facilitador de la 7ª sesión del CAP el doctor Ricardo Sáenz de Tejada, a quien le agradecemos mucho su disponibilidad y el tiempo que nos va a dedicar esta mañana. El tema de hoy es ideologías y genealogías políticas en Guatemala. Ricardo Sáenz de Tejada es antropólogo social y politólogo. Ha desarrollado su carrera profesional combinando su trabajo como consultor y director de proyectos de acción social y política con la investigación y la docencia universitaria en Guatemala y en otros países de Centroamérica. Es profesor titular de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha realizado diversas investigaciones y publicaciones sobre temas como la interacción entre las desigualdades sociales y la política, la violencia, la organización y movilización social, los distintos procesos políticos y electorales y de historia reciente. Entre sus libros, que son varios, destacan Democracias de posguerra en Centroamérica, Política, Pobreza y Desigualdad en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que se publicó en 2018, Democracia y Elecciones en Guatemala, y Oliverio, una biografía del secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU de 1978 al 79, que lleva ya 4 ediciones. Además, Ricardo Sáenz de Tejada es autor de artículos publicados en diversas revistas y libros. Fue coproductor del documental Inequality and Conflict, Beyond Them and Us, en 2019, y actualmente se desempeña como responsable de la oficina de Oxfam en Guatemala, aunque el día de hoy su presentación la hará a título personal como profesor, antropólogo y politólogo. Ricardo, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ser un aliado de Ciclos CAP, y te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, buenos días, un saludo cordial a todas y todos. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir algunas ideas, y como le comentaba a Marielos, pues también, ¿verdad? La preparación obliga a pensar y sistematizar ideas. Como primer punto, obviamente, solidarizarme, ¿verdad? Con las y los periodistas de Guatemala, que al igual que otros actores de sociedad civil, defensores y defensoras de territorio y opositores, están y estamos, ¿verdad?, como sociedad siendo objeto de esta ofensiva autoritaria. Esto que está pasando con los medios, pues es una advertencia más, ¿verdad? De repente también nos obliga a pensar en modificar nuestro repertorio de acción política y de respuesta a esto, ¿verdad? Pasar de la resistencia y la defensiva a acciones que nos permitan no solo detener esta ofensiva autoritaria, sino recuperar las rutas de la democratización. Paso entonces directamente a la presentación, que se titula Ideologías y genealogías políticas en Guatemala. Acá, digamos, probablemente la presentación vaya a ser distinta a las presentaciones anteriores que han tenido y que yo he podido ver, digamos, las presentaciones y los resúmenes, porque apela un poco más a la historia y a la oferta política. Como ustedes lo saben perfectamente y lo han escuchado en las distintas sesiones, tenemos como 28 partidos políticos legalizados. Creo que se han oficializado, ¿verdad?, más de 14 candidaturas a la presidencia, pero la gran interrogante es qué proyecto político expresa, cuál es el programa, cuál es la propuesta de estas fuerzas políticas. Y ahí retomo un ejercicio que ustedes como periodistas hacen pues prácticamente cada 4 años, ¿verdad? Que es interrogar a los partidos cuál es su ubicación ideológica y cuál es su programa. Esto lo tomé de Prensa Libre, me parece que es de finales del año pasado, donde preguntaban, ¿verdad?, personeros de los partidos políticos, en aquel momento 23, hoy son 28,
cuál era su posicionamiento. Entonces, por ejemplo, el Partido Bienestar Nacional se definía, ¿verdad?, como centro, derecha e izquierda, que inicialmente uno diría, pues, ¿cómo es posible, verdad? O está en un lugar o está en el otro, pero de repente apelan a su realidad, ¿verdad? Que se trata de partidos atrapatodo, en lo que todo cabe, literalmente. Que cabal, economía libre, social, creo, democracia republicana, Frente de Convergencia Nacional, social nacionalista de derecha, ¿verdad? Como un guiño quien haya dado ese posicionamiento al Partido Nacional Socialista, ¿verdad? Que es el partido de Hitler. El MLP, Defensores de los Derechos Humanos de la Madre Tierra, WINAC, el único de estos 23 partidos que dice pues somos o son de izquierda, el movimiento Semilla, Democrático Progresista, Derecha Liberal, Humanista Cristiano, Centro Derecha, el Partido del Gallo, Centro Derecha, el Partido Viva, el unionista conservador liberal, que también parecería una anomalía, pero es, como vamos a ver dentro de un momento, es parte de la tradición histórica de Guatemala. En fin, una serie de definiciones y de posicionamientos ideológicos que nos obligan, ¿verdad?, a interrogarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de ideología. Y como todo en ciencias sociales y en la misma política práctica, se trata de conceptos polisémicos que van a tener distinto significado según, bueno, quién enuncie el concepto y sobre todo el contexto en el que lo va utilizando. Dentro de la tradición marxista, que es, digamos, la que impuso en las ciencias sociales y en el debate público el concepto de ideología como central en el debate político, la ideología es definida de distintas formas. Una de estas definiciones es una suerte de falsa conciencia, cómo grupos de seres humanos, ¿verdad? Grupos de personas justifican la situación en la que viven a partir de ideas falsas o equivocadas o imprecisas o abiertamente, pues, mentiras, pero que las personas las asumimos como verdades. El pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que plantea esa frase y qué es lo que oculta? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando fue los casos de la CICIG, muchos de los acusados no negaban las acusaciones, sino lo que decían es, me persiguen porque es una conspiración de la izquierda. Son los comunistas que perdieron la guerra quienes ahora se están desquitando a través de la CICIG. Es una falsedad, ¿verdad?, que servía en aquel momento para justificar esa situación. Así la ideología es, pues, también una falsa conciencia, ¿verdad? Una forma en la que enmascaramos realidades sociales e intereses concretos. Por ejemplo, lo que denominamos pacto de corruptos, ¿verdad? No van a decir, pues somos una gran coalición de ladronotes y lo que queremos seguir es robando. No, ellos no van a decir eso. Ellos se plantean, nosotros somos la coalición política que rescató a Guatemala de la intromisión extranjera y planteamos el anticomunismo, el cristianismo conservador, Guatemala, la capital de la vida, para justificar nuestras actitudes. Así que una de las acepciones, ¿verdad?, o de los usos del concepto es ocultar esta realidad. Por otro lado, también dentro del mismo marxismo, el concepto de ideología se utiliza como concepción del mundo y de la vida, cómo creemos que es la vida y sobre todo cómo creemos, cómo pensamos que debe de ser la vida en la sociedad. Pensamos que los seres humanos tienen que tener mínimos de igualdad o por el contrario, consideramos que las desigualdades no solo son beneficiosas para el conjunto de la humanidad, sino que deben de potenciarse. Entonces, la segunda acepción es eso, ¿verdad? La ideología como concepción del mundo y de la vida que se, digamos, articula, ¿verdad? En cómo pensamos grupos de personas que deben de ser la vida en sociedad. Y justamente en la política, la ideología se expresa
en el diagnóstico, obviamente, cuáles creemos que son los problemas principales de la sociedad y sobre todo cuáles son las soluciones. Por eso es que, digamos, en la política moderna, los programas son tan importantes, ¿verdad? ¿Cuál es el programa político del partido? Y cuando están en gobierno, ¿cuáles son las políticas públicas que implementan? Infortunadamente, pues en Guatemala eso, ustedes lo saben tanto como yo, no se cumple. Ustedes revisan el programa del partido del presidente Yamatei, era un programa más o menos sólido, más o menos consistente, ¿verdad? Interesante, por llamarlo de alguna manera, pero al momento de estar en el gobierno, ese programa se anuló, ¿verdad? Y lo que se dedicaron es a hacer lo que hemos visto. Y, por supuesto, digamos, el sentido de los partidos políticos es que agrupan a conjuntos de personas, ¿verdad? De hombres y mujeres que tienen una idea común de lo que debe de ser la vida en sociedad y lo que hacen es que se organizan, ¿verdad? Para influir en el Estado y en las políticas públicas, como llegando, digamos, a puestos de elección popular que permitan, ¿verdad? Implementar ese programa que a su vez responde a principios ideológicos, ¿verdad? Concepciones de lo que debe de ser la vida en sociedad. Además de eso, como ustedes saben, están como los grandes posicionamientos ideológicos, las grandes ideas de lo que debe de ser la vida en sociedad y clivajes específicos, ¿verdad? Problemas, rupturas, temas en torno a los cuales se alinean los partidos políticos. Como ustedes saben, las ideologías políticas modernas o los partidos políticos modernos, influidos por el mundo occidental, tienen su origen en la Revolución Francesa, ¿verdad? Que es la fecha generalmente aceptada, pero probablemente ya desde la primera Revolución Inglesa se venían esbozando. Ahí pues hay principios compartidos, ¿verdad? Libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, que emergen como enunciados en la Revolución Francesa, que modernizan, digamos, la política y que dan origen a las dos grandes tradiciones políticas e ideológicas, ¿verdad? Las tradiciones liberales y las tradiciones socialistas. Aquí lo que es importante relevar es que tanto las tradiciones liberales como las tradiciones socialistas surgen en oposición al conservadurismo, a la defensa del viejo régimen. Entonces, tanto liberales como socialistas se oponen a la monarquía, tanto liberales como socialistas se oponen, ¿verdad? A la existencia de sociedades estamentadas o que personas por pertenecer a determinadas familias tengan pues un conjunto de privilegios. Y ahí Immanuel Wallerstein, que es, digamos, quien profundiza en este análisis, se interroga entonces si son dos o tres ideologías, ¿verdad? Porque están el, las tradiciones liberales, las tradiciones socialistas y las tradiciones conservadoras. Pero en la política práctica lo que ocurre es que liberales y conservadores en determinadas coyunturas hacen alianzas, las tradiciones socialistas y a veces, ¿verdad? También con sectores conservadores hacen también, digamos, alianzas. Por lo tanto, hablar de liberalismo conservador, pues tampoco es tan descabellado. Ahora bien, el desafío que tenemos en países como Guatemala es que estos grandes, ¿verdad? Relatos, o algunos hablan de metarrelatos ideológicos, dejan fuera a otras visiones del mundo, particularmente a las de los pueblos indígenas, que lo vamos a retomar un poco más adelante. Pero subrayar esto, ¿verdad? Los liberalismos y los socialismos tienen bases comunes, tienen ideas compartidas, los derechos políticos, la libertad de expresión, por ejemplo, eso que estamos viviendo en estos días, teóricamente liberales y socialistas deberían de oponerse firmemente a eso, porque es una pues, libertad elemental para el ejercicio de derechos, la democracia. A veces escuchamos en el debate público que se habla de la democracia liberal,
Y no es necesariamente así, ¿verdad? La democracia es una reivindicación compartida. Y más bien los avances en la democracia, como la universalidad del voto, el mismo voto de las mujeres y otros elementos del diseño institucional de la democracia, son productos de las reivindicaciones de las tradiciones socialistas, ¿verdad? Antes que las libertades. La libertad, ¿verdad? Que es también un concepto, ¿verdad? Un valor compartido, pero que tiene tal vez dos visiones y no nos da tiempo a esto, ¿verdad? Pero la libertad negativa, que digamos es lo que han desarrollado algunas de las tradiciones liberales, y la libertad positiva, ¿verdad? La posibilidad de ejercer nuestra libertad está condicionada, ¿verdad? por el entorno social y por condiciones materiales mínimas, ¿verdad? Que sería lo que plantean las tradiciones socialistas. Y en el discurso práctico, ¿verdad? O político concreto, estas ideologías, ¿verdad? Que están en movimiento y que son relacionales, generalmente las traducimos, ¿verdad? En el continuum izquierda y derecha, ¿verdad? La tradición de izquierda más orientada hacia la igualdad, y las tradiciones de derecha teóricamente debería de ser más orientada al ejercicio de las libertades individuales, pero en la práctica es a preservar, ¿verdad? El statu quo, ¿verdad? La preservación de los privilegios. Hoy pues hay, digamos, análisis de ubicación ideológica que ponen cuatro o más cuadrantes, ¿verdad? Pero genéricamente la idea de izquierda y derecha se utiliza para simplificar el análisis y el posicionamiento político. En ambas tradiciones podemos ver versiones extremas, ¿verdad? En las tradiciones liberales, el neoliberalismo y en el anarcocapitalismo, ¿verdad? Que como tales no se han materializado, pero están en el debate público. Y en las tradiciones socialistas, desafortunadamente, sí, ¿verdad? El socialismo real, ¿verdad? El socialismo soviético, pues llevó hasta sus últimas consecuencias esta idea de Marx de la dictadura revolucionaria del proletariado, y al stalinismo y al maoísmo de la revolución cultural, que costaron millones de vidas. En Guatemala, ¿cómo se ha dado esta discusión ideológica? Y ahí nos vamos a pasar muy brevemente por el siglo XIX. Aquí uno de los problemas que tenemos es que partimos de una confusión inicial, ¿verdad? Digamos, la historia oficial que estuvo vigente hasta más o menos los años 60 del siglo XX fue construida con el discurso, digamos, de los liberales que asumieron el gobierno en la década de los 70 del siglo XIX. Y ellos construyeron un relato de su propia historia. Y en ese relato partimos, dicen los expertos en el siglo XIX, de un error inicial, ¿verdad? A principios del siglo XIX se configuran en lo que era Guatemala, ¿verdad? Entendido como Centroamérica, dos bandos, todavía no partidos políticos, sino grupos de personas, ¿verdad? Que tenían distintas visiones de lo que, pues, lo que debía de ocurrir en Guatemala. Unos eran, digamos, los serviles, que fueron bautizados así por sus adversarios, porque aunque no estaban plenamente de acuerdo con la independencia, sí eran portadores de un programa doctrinariamente liberal, y quienes, frente a los serviles, se autodenominaron, ¿verdad? Como liberales, pero que eran doctrinariamente absolutistas. Es decir, ni los conservadores eran tan conservadores, ni los liberales eran tan liberales. Entonces ahí, digamos, hay una confusión de fondo, ¿verdad? Que arrastramos todo el siglo XIX y bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Nos seguimos refiriendo de manera muy simplista a esa diferencia entre conservadores que no eran totalmente conservadores y liberales que no eran totalmente liberales. Y el ejemplo es cómo ambos grupos se posicionaban frente a los pueblos indígenas.
los conservadores preservando, ¿verdad?, el espíritu colonial de tratar a los pueblos indígenas como menores de edad, ¿verdad?, tutelados por el Estado. Y los liberales no aplican el liberalismo político hacia los pueblos indígenas, los consideran como ciudadanos, digamos, de segunda. No es extraño que les vayan a imponer el trabajo forzado o la ciudadanía diferenciada, lo que teóricamente es inaceptable en el liberalismo. Entonces, lo que han hecho los historiadores es tratar de definir de qué se trataba. Y hablan para 1870, 1900 de un liberalismo positivista, ¿verdad? Se autodenominan liberales, asumen algunos principios liberales de la economía, pero en lo político son conservadores y positivistas en el sentido de que asumen esta idea de orden y progreso para organizar y forzar a la sociedad. Pues posteriormente se va configurando el concepto de liberalismo conservador. Por eso la definición del unionista no es, digamos, equivocada. Y justamente los unionistas originales, ¿verdad?, quienes participan en el derrocamiento de Estrada Cabrera, se definen como conservadores, ¿verdad?, apelando al conservadurismo del siglo XIX. Entonces tenemos ese paso, ¿verdad?, del liberalismo positivista al liberalismo conservador, al que le agregamos el último ingrediente, que es el anticomunismo, ¿verdad? El anticomunismo guatemalteco es previo a la Guerra Fría y se configura en los años 20 y principios de los años 30 del siglo XX. ¿Verdad? Ahí se utiliza el miedo al comunismo como un elemento para cohesionar a los grupos dominantes y también a los sectores populares, y se asume como comunista cualquier interpelación al statu quo. Entonces, hasta la fecha, el ADN, ¿verdad?, de la derecha guatemalteca combina el liberalismo conservador, ¿verdad? De ahí vamos a ver que no es exactamente económico, ¿verdad?, es un liberalismo conservador a lo que le suman, digamos, un anticomunismo. Así llegamos a la modernidad política, que es la Revolución de Octubre, ¿verdad? Lo que la Revolución Francesa fue para el mundo occidental, para nosotros la Revolución de Octubre del 44 nos introdujo al siglo XX y dio lugar a la configuración de las tres grandes familias políticas que se constituyeron y se desarrollaron en el siglo XX y parte del siglo XXI. Estos son los partidos revolucionarios en el sentido que se originan en la Revolución de Octubre, los partidos anticomunistas, ¿verdad?, que se forjan también entre el 44 y el 54, y los partidos socialcristianos. Ahí está en plural, cuando en realidad es básicamente un solo partido socialcristiano. Los partidos revolucionarios es importante estudiarlos, ¿verdad?, con cierto detenimiento, porque compartiendo un análisis de Delberto Torres Rivas, él dice que ahí surgen, ¿verdad?, justamente las tres tradiciones de las izquierdas en Guatemala. Una, la de los partidos revolucionarios a secas, ¿verdad?, que lo que hacían es identificarse con los principios de la Revolución de Octubre, tuvieron distintos nombres hasta que en el 57, me parece, se inscriben con el nombre de Partido Revolucionario, ¿verdad?, el Partido del Mapita, que ustedes ya no lo conocieron, pero si les preguntan a sus padres o a sus abuelos, seguramente se acordarán de ese, ¿verdad? Un partido que llega a la presidencia en el 66 con Julio César Méndez Montenegro, después con Lucas García, y en el 95 el PR, ¿verdad?, el Partido del Mapita, cede su registro al Frente Democrático Nueva Guatemala, que fue la primera participación de la izquierda revolucionaria. Los partidos marxistas, que ahora los vamos a ver en detalle, y los partidos socialdemócratas, ¿verdad?, que son estas las tres familias que provienen de la Revolución de Octubre.
La primera, y no estoy seguro si la más influyente probablemente en el siglo XX, lo constituye esa familia de partidos marxistas que tienen su origen justamente en el Frente Popular Libertador, del que se desprende un grupo de intelectuales, ¿verdad? De maestros, de abogados, que en el 49, en la clandestinidad, fundan el segundo Partido Comunista de Guatemala. El primero había sido fundado en el 20, pero fue, digamos, aniquilado por la represión de Jorge de Ubico, ¿verdad? Del ubiquismo. En el 51 salen a la luz pública con el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo, y en el 54 pues son proscritos, ¿verdad? Y el Partido Comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo, pues se mantiene en la clandestinidad hasta que deciden disolverse pocos años después de la firma de la paz. Ahora bien, de este partido, del Partido Guatemalteco del Trabajo, se desprenden la mayoría de expresiones del movimiento insurgente y de lo que hoy llamaríamos la izquierda revolucionaria, ¿verdad? Por calificarla de alguna manera. Las Fuerzas Armadas Rebeldes, ¿verdad? Que incluyen militares y civiles, surgen, ¿verdad? Como el brazo armado del Partido Guatemalteco del Trabajo. Y dos de sus tres líderes, César Montes, que por cierto, un anciano de 80 años que sigue pudriéndose en la prisión, y Pablo Monsanto, pues fueron militantes del partido, ¿verdad? Provienen de esa matriz marxista. El ejército guerrillero de los pobres, que se separa de ellos en el 72, pues sus líderes son César Montes y Rolando Morán. Rolando Morán, el mismo miembro en su momento del Comité Central del partido. La ORPA, la Organización del Pueblo en Armas, liderada por Rodrigo Asturias, igual, ¿verdad? Militante en México del partido. Es decir, es una matriz común que en el 82 se articula en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y que ideológicamente tiene un gran desafío, ¿verdad? Todos estos grupos en general están de acuerdo con la vía para hacerse del poder, por la vía armada, ¿verdad? La lucha guerrillera o la acción guerrillera. Pero en términos programáticos, ustedes leen sus documentos, es, digamos, de una ambigüedad. Y cuando uno les pregunta a ellos en ese momento qué es lo que pensaban, pues su horizonte era el de las democracias populares, ¿verdad? Pensar a Guatemala como una Cuba, como una Nicaragua después del 79, por supuesto que no la Nicaragua de sinvergüenza de Ortega, ¿verdad? Y la Unión Soviética. Es decir, es una tradición que se casa, ¿verdad? Con el metarrelato, ¿verdad? De que las sociedades inevitablemente van a las sociedades comunistas y se inscribían en esa tradición. En la posguerra, pues justamente van a naufragar por su imposibilidad de abordar la democracia, ni hacia adentro. Por eso, cada vez que hay un conflicto dentro de la izquierda revolucionaria, lo que hacen es que se dividen, ¿verdad? Porque no tienen herramientas democráticas para poder ponerse de acuerdo entre ellos, ni suficientes herramientas democráticas para poder competir en el campo electoral. La primera experiencia fue el Frente Democrático Nueva Guatemala. En el 98 inscriben a URNG como partido legal y después le cambian el nombre a URNG Maíz. En el 99 tienen la mejor participación de la izquierda revolucionaria, ¿verdad? La coalición Vía URNG, que alcanza el 12.5% de los votos con Álvaro Colom y Vitalino Miloš, y a partir de ahí secuencias, ¿verdad? De rupturas que no nos da tiempo, digamos, a ver en detalle, ¿verdad? Pero podemos identificar cómo de la matriz de los marxistas, de las organizaciones guerrilleras, se desprenden una gama de partidos más o menos ligados a la izquierda revolucionaria, sea porque son rupturas directas o porque sus principales líderes o lideresas provienen de
de ese campo. La Alianza Nueva Nación Partido, ¿verdad?, que fue encabezada por Alfonso Bauer Páez, que es un hombre de la Revolución de Octubre, Pablo Monsanto, que es un comandante, ¿verdad?, de la guerrilla, y Ninette Montenegro, ¿verdad?, una lideresa del grupo de apoyo mutuo, que en el 95 es electa diputada por el FNG. Y a partir de ahí una serie de rupturas. Y pongo, digamos, entre interrogantes al MLP, ¿verdad? Si podríamos o no colocarlo dentro de esta tradición, pero es algo que vamos a ver más adelante. En el 2011, todos estos grupos, ¿verdad?, provenientes de la insurgencia hacen una coalición electoral, el Frente al Amplio, que postula a Rigoberta Menchú, y no alcanzan ni el 3% de los votos, ¿verdad? Ahí tenemos pues un problema de fluidez de cuadros y, como les decía, la dificultad y la imposibilidad de asumir la democracia. El otro grupo de familias de la izquierda son los partidos socialistas o socialdemócratas, ¿verdad? Su núcleo es el PR, el Partido Revolucionario, y de ahí se van a desprender el grupo que va a constituir el Frente Unido de la Revolución, cuyo máximo líder, ¿verdad?, es Manuel Colom Argueta, que es electo alcalde de la capital en el año 70, y el FUR se reelige, ¿verdad?, en la alcaldía en el año 74. El otro núcleo que proviene del PR, incluso el doctor Alberto Fuentes Mohr fue ministro de Hacienda y ministro de Relaciones Exteriores de Julio César Méndez Montenegro, es el grupo que se va a definir como socialistas democráticos, ¿verdad? El FUR, el Frente Unido de la Revolución, digamos, se manejaba entre socialdemócrata y socialista democrático, que hay algunos matices muy interesantes, y el grupo de Alberto Fuentes Mohr abiertamente como socialista democrático. En el 78, como ustedes saben, logran inscribir al Partido Socialista Democrático, e inmediatamente es asesinado Alberto Fuentes Mohr. 2 meses después es asesinado Colom Argueta. Ambos partidos son arrasados por la represión y resurgen tras la democratización, pero muy rápidamente pierden el registro. El FUR porque no tiene el número de votos, y el Partido Socialista Democrático porque después de una campaña represiva en el 89 y de varios fracasos electorales, deciden ya no continuar haciendo asambleas, ¿verdad? Muere por inanición. Y en un intento, ¿verdad?, por hacerse más potable, que cambian su nombre, ¿verdad?, de Partido Socialista Democrático a Partido Socialdemócrata. El gran dama, ¿verdad?, de los socialistas democráticos, ¿verdad?, o de los socialdemócratas hasta el año 89, que fue, vamos a ver, 89 o 90, me parece, cuando fue asesinada Dinora Pérez, es esa tensión, ¿verdad? Eran ferozmente criticados y rechazados por la izquierda guerrillera, y ustedes lo ven hasta hoy, ¿verdad? En Guatemala, decirle a alguien socialdemócrata para cierta tradición de izquierda es un insulto, ¿verdad? Una forma de insultarlo. Y a veces encontramos más fuertes las rivalidades entre estas familias de izquierda que de la izquierda con la derecha. Entonces tenían la tensión del conflicto con la vía armada, ¿verdad? Y ellos simplemente no aceptaban la lucha armada como medio para acceder al poder, por eso era socialismo democrático. Pero desde el Estado sí eran considerados enemigos internos. Pues, socialista democrático, pues yo me quedo con la palabra socialista y arrasar con ellos. Ya después del 2003, con la Unidad Nacional de la Esperanza, Colom define a su partido como un partido socialdemócrata con sabor a tamal guatemalteco, ¿verdad? Él pretendía, digamos, hacer de la UNE un partido socialdemócrata, aunque en realidad la UNE fue y es un partido atrapa todo, pero incorporaron, ¿verdad?, cuadros del Partido Socialista Democrático al gobierno de Álvaro Colom, ¿verdad? El finado canciller Fernando Fuentes Mohr
Juan Alberto Fuentes Knight, que ocuparon posiciones en el gabinete y que procedían del Partido Socialista Democrático. Y pues la gran interrogante, no la gran interrogante, ¿verdad? Una interrogante puede ser si el movimiento Semilla se inscribe o no dentro de esta tradición. Habría que hacer el estudio, ¿verdad? Pero en un pequeño artículo que Edgar Gutiérrez publicó alrededor del proceso del 2015, en un pie de página, él enumera, ¿verdad?, quiénes son las y los fundadores del movimiento Semilla. Y uno analiza, ¿verdad?, las trayectorias y va a encontrar que no necesariamente, ¿verdad?, vienen de esta tradición socialista democrático, socialdemócrata, sino se alimentan de otras expresiones. Pasamos rápidamente a los partidos anticomunistas. Como les digo, el anticomunismo como ingrediente del ADN de la derecha guatemalteca, pues tiene su origen en los años 20, particularmente en el 32, porque coincidió con la rebelión indígena en El Salvador, que fue atribuida al Partido Comunista Salvadoreño y que creó pánico en Guatemala, a la captura y procesamiento de los líderes del primer Partido Comunista, incluyendo el fusilamiento de Juan Pablo Weinbach, ¿verdad?, que era un comunista hondureño que probablemente sí trabajaba para la Internacional Comunista, ¿verdad? Pero esto fue acompañada de una manifestación masiva, ¿verdad? En el 32 hay una gran manifestación, digamos, anticomunista, donde las personas genuinamente manifiestan su temor, ¿verdad?, a la amenaza comunista. Entonces hay, como les digo, un elemento del anticomunismo popular. En la década revolucionaria, pues se empiezan a configurar los distintos partidos de unificación anticomunista. El partido, digamos, de Castillo Armas y de los liberacionistas es el Movimiento Democrático Nacionalista, que pierde las elecciones en el 57 y en el 58, y del MDN hay una ruptura, ¿verdad? Una decisión de la que proviene, ¿verdad?, el Movimiento de Liberación Nacional, partido político. El partido de Castillo Armas es el MDN, y el partido que rompe con ellos, también con la misma tradición anticomunista, es el MLN. Del MLN, a su vez, se separa, ¿verdad?, Alejandro Maldonado Aguirre y Álvaro Arzú para constituir el Partido Nacional Renovador, y por eso esto es tan interesante, es la foto de las elecciones del 82. Entonces tenemos a don Roberto Carpio Nicol, a Alejandro Maldonado Aguirre, a Mario Sandoval Alarcón y a Leonel Cisnega Otero, ¿verdad? Tres que provienen los cuatro provienen de una misma matriz anticomunista, porque los socialcristianos, por otras razones, también son anticomunistas, y en ese momento en partidos distintos. Arzú sale del PNR para formar primero el Comité Cívico Plan de Avanzada Nacional y después el Partido de Avanzada Nacional, que llega a la presidencia en el 96, y después fundan, ¿verdad?, el Partido Unionista, cuyo lema, ustedes lo ven aquí en la Reforma, sigue siendo Dios, Patria y Libertad, que es el lema del MLN. Es decir, ellos sí reconocen, ¿verdad?, proceder de esa matriz anticomunista. Y hoy el anticomunismo es parte del segmento ideológico del Pacto de Corruptos, ¿verdad? Porque ellos, ¿cómo se defienden? Acusando a quienes no están con ellos de comunistas, ¿verdad? Una cosa que en el siglo XXI y a ustedes les parece irascible, pero que tiene su origen en esta larga tradición. La otra tradición es la tradición social cristiana, ¿verdad?, que es fundamentalmente el Partido Democracia Cristiana. También surge en el año 54, es, digamos, la parte antiarbencista católica, ¿verdad?, que por razones válidas se oponían al arbencismo y que se alían, ¿verdad?, con Castillo Armas y con la Liberación, como se le conoció, para derrocar a Arbenz, pero que no coinciden con el MDN ni con el MLN. Entonces fundan su partido
Democracia Cristiana Guatemalteca, Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, y parcialmente antisistema, ¿verdad? A veces los dejan participar, a veces no. En el 66 no participan, en el 70 postulan al coronel Jorge Lucas Caballeros, en el 74 al general Efraín Ríos Montt y en el 78 al general Ricardo Peralta Méndez. Esto no es, digamos, irascible, sino que es el resultado de una reflexión política e ideológica, el que está en medio de Cerezo y de Ríos Montt en este afiche, que es Danilo Varías. Y Danilo Varías fue el que planteó, después del derrocamiento de Allende en el 73, que la posibilidad de derrotar, ¿verdad?, a los regímenes autoritarios era construir alianzas con el ejército, para lograr que militares, ¿verdad?, entre comillas, se pasaran al campo progresista, y eso les permitiría en su momento ganar, digamos, elecciones y conservar el poder. Y es lo que intentan justamente con Ríos Montt, pero que no les funciona, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones de esto. Después en el 86, 82 participan con el Partido Nacional Renovador, con Alejandro Maldonado Aguirre, y en el 85 ganan la presidencia con Vinicio Cerezo Arévalo. Ahí pues la democracia cristiana, digamos a nivel internacional, es considerada, ¿verdad?, un partido de centro de derecha, ¿verdad? El CDU de Angela Merkel en Alemania, ¿verdad?, más a la derecha. Pero como la política es relacional, en Guatemala la democracia cristiana estaba a la izquierda del resto de fuerzas políticas. En el 85, pues a la izquierda de la democracia cristiana solo quedaba el PS, el Partido Socialista Democrático. Entonces, ese voto por Cerezo, pues es, digamos, interesante, ¿verdad?, independientemente de lo que haya hecho en el gobierno. Y en el 2007, miren cómo es la paradoja, ¿verdad? La democracia cristiana perdió su registro porque no tuvo suficientes votos con la candidatura de Marco Vinicio Cerezo Blandón, el hijo de Cerezo. ¿Verdad? Con eso concluyó la historia de los partidos socialcristianos, el Partido Humanista, el Partido Todos. En algún momento han querido embaucar a la Fundación Konrad Adenauer, ¿verdad?, diciendo que son socialcristianos, pero no, ¿verdad? Una bola de ladronotes, ¿verdad?, que buscan a quién engañar con un discurso ideológico. Pero, digamos, esas tres tradiciones, ¿verdad?, las de izquierda, la socialcristiana, la anticomunista, deja de lado y excluye, ¿verdad?, abiertamente las reivindicaciones indígenas, ¿verdad? ¿Cómo están los pueblos indígenas en un país pluricultural como Guatemala frente a esta oferta política? Y ahí hay distintos, digamos, nombres de cómo denominar a eso, ¿verdad? Lo indígena, el indianismo, el comunitarismo. Pero partimos de algo que un filósofo de la Landívar analizó en un artículo muy interesante, que era la lógica del requerimiento. Entonces, él lo que refiere es que los colonizadores, los reformadores liberales y los marxistas hicieron uso de la lógica del requerimiento frente a los pueblos indígenas. Como ustedes lo habrán visto en algún curso de historia, ¿verdad? En el momento de la invasión y de la guerra de conquista, los españoles idearon un instrumento jurídico, ¿verdad?, el famoso requerimiento de Palacios Rubios, en el que están pues frente a un pueblo indígena, ¿verdad?, y les dicen que ellos vienen en nombre de la corona, en nombre del Papa, y que les exigen que se conviertan. Y si no se convierten, dice, les van a hacer la guerra y los vamos a hacer esclavos y los vamos a aniquilar. Eso lo leían, imagínense ustedes, en castellano. Y pues los pueblos indígenas no contestaban y pues lo que pasaba era lo que pasó. Entonces Juan Blanco dice, eso que se hizo en la conquista se volvió a hacer en la reforma liberal. Porque ¿qué fue la reforma que le decimos liberal, pero que en realidad es liberal conservadora o liberal positivista? Es decir, nosotros planteamos orden y progreso y desarrollo, pero quienes van a tener que cortar el café de manera obligada son ustedes.
quienes van a perder buena parte de sus tierras comunales son los pueblos indígenas, ¿verdad? Quienes van a padecer, ¿verdad? El racismo y la reconfiguración del Estado son los pueblos indígenas. Y finalmente dice Juan Blanco que en la tradición marxista se repite lo mismo, ¿verdad? Y el ejemplo máximo es el libro más importante de historia que tenemos, que es La Patria del Criollo, donde lo que plantea de fondo Severo Martínez Peláez es que la condición para que, como él escribía, el indio se convierta en sujeto revolucionario es que dejes de ser indio, ¿verdad? Y se proletarice. Entonces, el punto es que las tradiciones ideológicas de Guatemala siempre imponen esa racionalidad de requerimiento a los pueblos indígenas. Y frente a esto, pues como ustedes saben, levantamientos y rebeliones y distintos intentos de canalizar la participación política. En los 70s, el Frente Indígena Nacional, que solo presentan el nombre y empiezan a recibir amenazas de muerte, le tratan de cambiar el nombre a Frente de Integración Nacional, pero varios de sus dirigentes son, digamos, asesinados, porque en aquel momento la contrainsurgencia no iba a permitir un desafío indígena. En la constituyente del 85, ¿verdad? Quien vemos ahí es al diputado Mauricio Quistán, ¿verdad? Que fue electo por el Comité Cívico Organización Campesina de Acción Social, que fue el único constituyente indígena que se reivindicaba como tal, ¿verdad? Y una cosa terrible, ¿verdad? Porque algo que ahora, digamos, es aceptado, ¿verdad? Que un líder o lideresa indígena empiece su discurso en algún idioma maya. En aquel momento don Mauricio lo intentó y fue prácticamente sancionado por la junta directiva. Posteriormente, un grupo de organizaciones indígenas en el 95 organizaron el Mucuja Pop, ¿verdad? Que era ensayo de gobierno, y se insertaron en el Frente Democrático Nueva Guatemala. Eso posibilitó que Rosalina Tuyú y Juana Alvarado fueran, digamos, creo yo, las primeras mujeres diputadas indígenas, ¿verdad? No tenemos tiempo, ¿verdad? Pero las imágenes son impresionantes. Cuando ellas entran al Congreso, que está, imaginen ustedes, presidido en aquel momento por Ríos Montt. El Comité Cívico Xelhu, ¿verdad? Que es muy antiguo, es de los años 70, pero que alcanza la alcaldía de Quetzaltenango con don Rigoberto Quemé en los 90s, Winac, que dicen que no se reivindican, digamos, como un partido indígena, pero en algún momento sí lo hicieron. Y pues como interrogante, ¿verdad? El movimiento para la liberación de los pueblos, que podría representar o expresar esa vertiente política que hasta el momento ha sido excluida en Guatemala. Ahora bien, el problema, ¿verdad? El problema que tenemos hoy, porque aquí tenemos más o menos tradiciones ideológicas y programáticas bastante, ¿verdad? Consistentes y coherentes, es que esto desapareció, ¿verdad? Y en esto, muy, muy rápidamente, la crisis se da, o la ruptura se da tras el autogolpe de Serrano Elías, que se cumplen este año. ¿Cuántos serían? 30 años, ¿no? Sí, 30 años, imagínense. Ustedes me habían nacido. Entonces se da el autogolpe de Serrano Elías y desde las élites empresariales, con la colaboración de Pérez Molina, y como lo dijo Taracena Díaz Sol en esta maravillosa entrevista que le dio a Emisoras Unidas, él mismo operaron para depurar a los partidos políticos, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que terminan con los partidos ideológicos y convierten el sistema de partidos políticos en un mercado que va a estar determinado por el financiamiento de la política. Pero eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y hoy tenemos la fluidez del sistema de partidos políticos. Ustedes comparen 2019 con 2023 y van a ver cuántos partidos menos hay del 19 y cuántos más hay. La volatilidad electoral, ¿verdad? Los guatemaltecos votamos distinto en cada elección, por eso los partidos políticos no tienen que hacer cuentas alegres, ¿verdad? Porque nuestra preferencia
cambia de una elección a otra. Los partidos ya no son proyectos políticos, ¿verdad? No tienen, digamos, una ideología definida, no tienen un programa, son partidos atrapatodos, que en realidad son coaliciones, ¿verdad? De redes de distinto ámbito territorial. La mayoría se sigue definiendo en el centro y la derecha, el financiamiento ilícito, el transfugismo, etcétera, ¿verdad? Todas las características que ustedes ya conocen y que nos dan este resultado, ¿verdad? En 40 años, yo pienso que ahorita ya eran unos 120 partidos registrados o más, ¿verdad? Y unos 100 que han desaparecido. Cada 2 procesos electorales cambia la oferta electoral, pero la excepción es la UNE, ¿verdad? Que ha estado en segunda vuelta en las últimas elecciones, pero normalmente vamos a ver en un momento cómo se ha ido moviendo eso, el aglutinamiento en el centro de la derecha, la compra-venta de partidos políticos, ¿verdad? Eso que un politólogo guatemalteco bautizó muy bien, ¿verdad? Los partidos franquicia, ¿verdad? Pagan, ¿verdad? Por comprar la ficha. Y eso pues se mira así, ¿verdad? En las elecciones del 85, pues el verde Democracia Cristiana, ¿verdad? Tiñe el mapa. En las elecciones del 90, desaparece, ¿verdad? O se reduce significativamente la Democracia Cristiana y más o menos irrumpe la UCN y el partido, ¿verdad? De Serrano Elías, que es el que está en rosadito. En el 95 desaparecen todos los anteriores, ¿verdad? En importancia, y se nos opone el amarillo PAN. En el 99 el azul, ¿verdad? Esto debería de ser azul, pero salió morado, FRG. En el 2003 la coalición gana, ¿verdad? El mapa empieza a partirse en naranja, Partido Patriota, que es parte de la coalición gana, y verde, que es el Partido UNE. En el 2007 se nos tiñe otra vez de verde UNE. En el 2011, como no dejan participar a la ex primera dama, ese voto de la UNE se va por el líder, pero el mapa se nos tiñe anaranjado, Partido Patriota. Después se nos impone el FCN, que está en esos colores morados. Y en las elecciones pasadas, interesante, ¿verdad? La mayoría del mapa es verde 1, pero el voto, digamos, determinante fue para el partido del presidente, ¿verdad? En ciertas localidades. ¿Cómo se ha interpretado esto? Ahí Edelberto Torres Rivas trató de entender ahí una racionalidad que no era ideológica en términos socialismo, liberalismo, conservadurismo, sino que era una ruptura de la sociedad entre lo oligárquico y lo antioligárquico. Y lo que él decía era, Cerezo, Portillo y Álvaro Colón, ideológica y programáticamente no pertenecen a la misma familia, pero su discurso, su posición frente a las clases dominantes es la misma, ¿verdad? Son antioligárquicos. Y por su parte, Álvaro Arzú, Óscar Berché y Otto Pérez Molina, lo que tendrían en común sí son más o menos de la misma familia política. Lo que tendrían, digamos, en común es su cercanía con las élites empresariales, ¿verdad? Particularmente con los grupos empresariales globalizados. Entonces, lo podemos ver. Cerezo, Alfonso Portillo y Álvaro Colón enfrentaron paros empresariales por distintas razones. Cerezo por la reforma tributaria, Portillo por el aumento del IVA, que es contraintuitivo, y Álvaro Colón por el caso Rosenberg, ¿verdad? A punto de ser, pues no sé si derrocados, ¿verdad? Pero sí vieron muy vulnerados sus bases de poder. Mientras que Álvaro Arzú, Berché y Pérez Molina, una relación cercana a eso. Entonces ahí estaba, digamos, la intuición. Puede ser que la racionalidad electoral de los guatemaltecos por ahí se mueva. Pero cuando vimos con lupa estos datos, lo que encontramos es que abajo de estos partidos lo que encontramos son grupos de poder regional, ¿verdad? O lo que la CICIG denominó redes político-económicas ilícitas, que lo que van haciendo es coaligándose.
Entonces, las redes político-económicas ilícitas lo que hicieron fue colonizar y moldear el sistema de partidos políticos. No son portadores de proyectos políticos en ninguna dirección, ¿verdad? No quieren hacer una reforma como la que eventualmente hizo Arena en El Salvador en los 90, mucho menos una reforma, digamos, orientada hacia políticas distributivas, sino la aspiración es mantener y potenciar el statu quo para su propio beneficio y modular, ¿verdad? Más o menos la corrupción. El comportamiento normal de estas redes es hacer coaliciones y competir entre ellas para lograr posiciones en el Estado. Pero durante el gobierno de Jimmy Morales entendieron que compiten, digamos, en lo electoral, pero se coaligan, ¿verdad? En el ejercicio del gobierno. Tanto en el Parlamento como en las alcaldías, responden a los intereses del Ejecutivo y a cambio de eso reciben prebendas. Obviamente hay coaliciones con más poder que otras y todas, ¿verdad? Ahí yo les digo, de los 28 partidos que están inscritos, 24 están, digamos, colonizados por este tipo de redes. Miren, por ejemplo, que un colega de ustedes lo reveló hace un par de semanas, ¿verdad? Está el partido de Edmund Mullet, ¿verdad? Cabal, que se presenta, digamos, como un hombre honorable, ¿verdad? Que va a rescatar el Estado en Guatemala, etcétera. Pero ustedes miran con lupa a sus diputados y nos aparece la red de López Villatoro, ¿verdad? De Huehuetenango, padre e hijo, ¿verdad? Entonces es la red que controlaba el organismo judicial, que tenía influencia en la UNE y que provenía del FRG y que aparece en esta coalición. En valor, igual, ¿verdad? Vemos con lupa y nos van apareciendo este tipo de estructuras que lo que buscan es llegar, ¿verdad?, al control del Estado para seguir haciendo negocios, ¿verdad?, para seguir enriqueciéndose, pero que enmascaran, ¿verdad?, esa aspiración. No van a decir, nosotros queremos ganar a las elecciones para seguir robando, ¿verdad?, sino emplean ahí sí un discurso ideológico como falsa conciencia, y que es el anticomunismo, ¿verdad? Ellos están enfrentando y derrotando la amenaza comunista que está en Guatemala, ¿verdad? Y que incluye la ideología de género, el aborto, la diversidad sexual, etcétera, ¿verdad? Todo eso cabe en eso. El cristianismo conservador, ustedes que hacen, digamos, pues trabajo de campo, ¿verdad? Yo lo que percibo en lo que se mira o se escucha en la radio es que la mayoría de ellos invoca a Dios, ¿verdad? Hay, digamos, como un posicionamiento cristiano, ¿verdad? De cristianismo muy, muy conservador, pero que lo que busca es ocultar. El neoliberalismo, ¿verdad? Uno escucha, ¿verdad? Su discurso económico es muy, digamos, neoliberal en el discurso, porque en la práctica lo que buscan es la protección. Esto que está publicando Plaza Pública sobre microregulaciones nos muestra, ¿verdad? El discurso es, somos liberales y queremos libre mercado. La realidad es que queremos libre mercado para nosotros, pero si usted quiere competir conmigo, le ponemos tales requisitos que es imposible. Y por supuesto, el antiimperialismo de ocasión. Imagínense ustedes, ahora la extrema derecha es, o las derechas, ¿verdad?, son antiimperialistas y están por la defensa de la soberanía nacional. Yo podría decir, ¿verdad?, que de 28, 22 o 23 son coaliciones, ¿verdad?, de redes político-económicas ilícitas que no tienen, o sea, por supuesto que van a presentar unos papeles que van a decir, este es nuestro programa, pero no digamos, lo dicen, ¿verdad? Pero su práctica en las votaciones del Congreso es otra, y su discurso ideológico es este, ¿verdad? Pero lo que buscan es lo que les decía al principio. Entonces, ¿quiénes, desde mi punto de vista, y eso sí ya puede que esté equivocado, ustedes me dirán, interpelan al statu quo? Era Roberto Arzúque tiene suficiente dinero y él estimaba que suficientes recursos políticos para presentarse como el outsider, como el Bukele de Guatemala, y que atacaba el CACIF, atacaba a los empresarios, atacaba al gobierno.
etcétera. Una interpelación, si quieren, retórica, pero que le valió que lo dejaran fuera de la contienda. El MLP, ¿verdad?, que es el gran proyecto rupturista, cuyo planteamiento es básicamente, ¿verdad?, esa asamblea constituyente, popular, plurinacional, etcétera, pero que también en este momento está fuera de la contienda. Y por lo que leíamos de lo que está pasando en el Congreso, también le están creando, digamos, una ley específica, ¿verdad? Tanto miedo le tienen, eso es interesante. Y posiblemente semilla, ¿verdad?, que puede constituirse, ¿verdad?, en una oposición dentro del sistema, portando, digamos, un proyecto reformista. Y bueno, en estas elecciones el clivaje principal, creo yo, puede ser la persistencia del statu quo o el empeoramiento, ¿verdad? Seguimos como estamos o vamos hacia una dictadura más clara, o la posibilidad de contener esto e iniciar un proceso de reforma o de ruptura, ¿verdad? Hay otros clivajes que aparentemente ya no son importantes, ¿verdad? Corrupción, impunidad, lucha contra la corrupción, impunidad, ya no le interesa, ¿verdad?, a un gran segmento de la población. La vieja política contra la nueva política puede que funcione o no, y la política de lo sexual, ¿verdad?, las reivindicaciones de las mujeres, de las feministas, de los grupos de la diversidad, y movilizaron el año pasado. Habrá que ver qué es lo que movilizaron. Y esto es lo que les quería compartir, pues agradezco su atención. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, agradecer mucho tu presencia en los ciclos de actualización para periodistas, también a ustedes, colegas, por su participación.